Buenas tardes a todos. Penalistas Tucumán le informa a los participantes y también al disertante de este conocimiento que todas las charlas se difunden a través de YouTube y de Facebook y son grabadas también y difundidas. Así que, sin nada más que agregar, te cedo la palabra, doctor Miñone. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos, colegas. Penalistas Tucumán tiene el honor y el agrado de poder presentar en esta tarde a quien nos estará disertando esta charla, que es el doctor Ignacio Noble. El doctor es abogado, escribano, especialista en Derecho Procesal Civil, certificado por la Universidad de Buenos Aires, posee una maestría en Mediación Penal, otorgado por la Universidad de Valencia, España. Él es especialista en negociación y mediación según la Universidad de Castilla, de España. Actualmente se desempeña en el cargo de subdirector del Centro de Mediación Judicial, Centro Judicial Capital. Es director de la Diplomatura en Mediación y Métodos de Resolución de Conflictos dictado por la Universidad Santo Tomás de Aquino en Tucumán. Así también el doctor es docente en la Universidad de Chilecito, en la UNSTA ya mencionada, y en la Universidad de Loma de Zamora, entre otros lugares. El doctor es autor del libro Reflexiones sobre el sistema de justicia actual, implicancias procesales de los programas de mediación en los ordenamientos jurídicos en Argentina y en España. Así que bueno, después de nombrar todo el currículum que tiene el doctor, le damos la bienvenida, le agradecemos por este momento que él tiene de poder cedernos todo lo que él conoce para recibir nosotros algo que necesitamos mucho, que es lo que él va a hablar. Así que muchas gracias, doctor, por tomar este tiempo. Le agradecemos de tenemos la palabra, usted ya puede. Bueno, a ver, ahí me escuchan bien. Bueno, antes que nada saludarlos y agradecerles por la invitación. Aclaro que la maestría la estoy cursando, todavía la maestría en mediación penal no concluyó, así que bueno, es algo que está en trámite, como diríamos los abogados. Y bueno, básicamente lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy son algunas cuestiones generales que hacen al proceso de mediación penal, que tiene algunas adaptaciones, si se quiere, respecto de lo que son los programas de mediación civil, que por ahí la mayoría conoce. Y sobre todo lo que me gustaría es conversar acerca de algunos de los postulados de la justicia restaurativa, que si bien es algo que se suele escuchar muy a menudo, me da la sensación que no muchas veces se logra comprender del todo a qué hacemos referencia cuando hablamos de justicia restaurativa. Así que bueno, también traer alguna claridad conceptual respecto de cuáles serían las diferencias entre la justicia restaurativa como tal y la mediación dentro de lo que es el ámbito penal. Como les decía hace un momento, los mediadores civiles, entre los cuales, vamos a silenciar, los mediadores civiles, entre quienes yo en algún momento fui parte, estamos en este proceso de adaptación desde 2006, que comienza el plan piloto de mediación en el ámbito civil, y luego con más fuerza desde el año 2010, en donde la mediación comienza a ser aplicada en forma previa y obligatoria a juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que habiendo transcurrido ya 10 años de la implementación plena de la ley de mediación en lo civil, los abogados que tramitan causas de familia, causas civiles y comerciales, causas en documentos y locaciones, ya son más habitués a las implicancias que tiene un proceso de mediación dentro de la justicia. Pero lo que empezamos a ver cuando se comenzó a transitar por lo que sería la mediación penal, es que muchos de esos profesionales se dedicaban a hacer solamente causas penales. Y como tal, comenzamos a vislumbrar que tal vez el camino que se había recorrido en estos 10 años, se había recorrido por una porción de profesionales que estaban dedicados justamente a lo civil. Y es necesario entonces, a partir de, primero, la reforma del Código Procesal Penal, y luego en el nuevo Código Procesal Penal, empezar a recorrer este camino también
con aquellos profesionales que se dedican exclusivamente al campo de lo penal. Y en ese sentido, empezar a repensar el sistema punitivo, tal cual lo conocemos, con una nueva concepción de política criminal que tiene que ver también con poder establecer reuniones entre víctimas y ofensores, en donde, con la ayuda de un tercero, ¿sí?, que puede ser el caso de la conciliación penal o de la mediación penal, según las diferencias que ya vamos a explicar cuáles son, puedan lograr un entendimiento, puedan dar resolución a su conflicto a través de un acuerdo, y que en ese acuerdo se puedan derivar, entre otras cosas, la reparación del daño a la víctima, pero también que quien es sindicado como el ofensor también pueda obtener un sobreseimiento, ¿sí?, y evitar quedar estigmatizado con las consecuencias de una condena penal. Así que bueno, eso sería un poco el resultado más visible, o la consecuencia más visible del proceso, como lo sería tal vez el acuerdo de mediación dentro del campo de lo civil, con el efecto de una sentencia de acuerdo entre partes. Entonces, ahora lo que vamos a comenzar compartiendo es una presentación, en donde la idea es empezar a recorrer justamente ese camino para saber cuáles son las implicancias de la justicia restaurativa, y cómo se inserta la mediación penal dentro de esa nueva filosofía de atención del delito. Ahora voy a tratar de compartirles la pantalla, ustedes me dirán si pueden verla. Bien, ¿ahí me están siguiendo? Sí, doctor. ¿Se ve la pantalla? Bien. Bueno, contarles que esta iniciativa es una iniciativa conjunta con CIEDEPAS, que es el Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social. Les cuento que es una organización que nació en México y que tiene su capítulo argentino, en donde nosotros nos dedicamos básicamente a promover y difundir no solamente los valores de la mediación, sino también de lo que hace la democracia y todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la promoción de la paz social, ¿no? Entonces, en ese marco, creemos que es importante trabajar desde los fundamentos de la justicia restaurativa como un mecanismo más, sumado a muchos otros, de pacificación social. Entonces, lo primero que quisiera compartir con ustedes es de qué se trata la justicia restaurativa. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que a partir del año 2019, de febrero, contamos con un plan piloto de mediación penal juvenil y prácticas restaurativas. Y algo que yo siempre me pregunto es si en el marco de este plan piloto que se da con el juzgado de menores de la segunda nominación del Centro Judicial Capital, si se llega a entender cabalmente qué significa tener un programa de mediación penal y prácticas restaurativas. Es decir, si quienes estamos dentro del sistema de justicia comprendemos qué es lo que compramos cuando decimos que tenemos este tipo de procedimiento. Entonces, la explicación de lo que es la justicia restaurativa implica necesariamente un cambio de paradigma en relación a aquello que nosotros visualizamos como la función de la justicia penal. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la función de la justicia penal, ¿qué me dirían? Y eso, si quieren hablar un poco como para hacerlo como una conversación, podemos hacerlo. Si tuvieran que decir, a ver, la justicia penal, ¿para qué está? ¿Qué función cumple? En la justicia del caso concreto, te diría. Ajá, que sería, por ejemplo, ¿qué buscaría? Por ejemplo, la imposición de una pena en el caso de un hurto o de un robo agravado, por ejemplo, que sí es mucho más grave. Perfecto, sería básicamente la imposición de una pena, de un castigo, porque de acuerdo a la organización política y la distribución de las competencias de los distintos poderes, dentro de lo que es el poder judicial, la justicia penal se encarga de reprimir aquellas conductas que se encuentran tipificadas y que
se consideran disvaliosas para el orden social, para la convivencia, y a través de la pena lo que se busca es tratar de mitigar ese tipo de conductas de modo tal de evitar que esas conductas se vayan repitiendo en la sociedad. El problema es que, las discusiones acerca de la función de la pena y si la pena realmente posibilita la creación de sociedades que sean más pacíficas, de mejor convivencia, o si en realidad las penas no resocializan, las penas lo que generan es el ingreso de mayor número de personas, usualmente de condición vulnerable, y que luego en el sistema carcelario, lejos de resocializarse luego para reinsertarse en la sociedad, aprenden, si se quiere, o siguen en el camino del delito. Entonces, frente a esta concepción de lo que significa la justicia penal, hay como una nueva visión que tiene que ver con salir de un Estado plenamente paternalista que frente a la comisión de un delito de alguna forma desplaza a la víctima, más allá obviamente de todos los avances que hubo en materia de protagonismo de las víctimas dentro del proceso penal, pero lo que hay en general es un fenómeno que se dio en llamar la expropiación del conflicto por parte del Estado. Esto lo que significa es que el Estado es el que se hace parte, porque lo que se considera es que en realidad el delito es una ofensa contra el Estado, contra la autoridad, una desobediencia frente a ese orden social establecido, y como tal merece un castigo. Que ese castigo, salvo en algunos casos, queda en poder del Estado la acción pública que se lleva adelante. Entonces, este fenómeno lo que produce básicamente es el desplazamiento de la víctima de un rol de protagonismo para que sea el Estado el encargado de investigar, esto en la cabeza del Ministerio Público Fiscal, para luego llegar a una acusación y una eventual imposición de un castigo, de una pena. Desde la justicia restaurativa, el proceso penal se piensa desde otra perspectiva. No se piensa en función de el castigo, no se piensa necesariamente en función de un pasado rígido, el cual debemos descubrir a través de este proceso de investigación, sino que adopta una forma, si se quiere, un poco más humana, en donde cede el protagonismo del Estado para que el protagonismo lo empieza a tener la propia víctima, junto con la persona que aparentemente sería quien hubiera cometido ese delito. Porque como ustedes saben, si bien no es exclusivamente dentro de la parte investigativa del proceso, también puede ser realizada con posterioridad, incluso cuando ya existe una condena, normalmente el proceso de mediación tiene lugar en esta primera etapa. Entonces, siendo que tiene lugar en esta primera etapa, todavía no sabemos que la persona que es indicada como la responsable de la comisión de un delito realmente es la autora de ese delito. Entonces nosotros lo que preferimos, siempre cuando trabajamos desde la mediación, es referirnos al conflicto. Todavía no el conflicto, de alguna forma, expropiado de las partes por el Estado para tener la forma de delito, sino el conflicto que se produce entre dos personas. Y, por supuesto, entre dos personas que están insertas dentro de un espacio más amplio, que puede ser el espacio de la familia, el espacio de la comunidad, el espacio del Estado. Desde este punto de vista, la justicia restaurativa tiene lentes diferentes que la justicia tradicional. Lo que busca entonces es, a través de una serie de prácticas o de programas que conforman una nueva filosofía acerca del modo que debe abordarse el delito, proveer a las partes de ese protagonismo para poder gestionar pacíficamente ese conflicto. Necesariamente, cuando hablamos de la gestión del conflicto entre quienes nosotros mostramos como una víctima y un ofensor, encontramos una suerte de desequilibrio que nos llama un poco la atención. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros, desde la justicia penal, pongamos en una suerte de igualdad a quien hubiera sufrido alguna ofensa y a aquel que lo hubiera cometido? Entonces, el propio proceso de mediación que se inserta en el ámbito penal tiene en cuenta estas especificidades
para no ignorar que más allá de la neutralidad o de la imparcialidad que tiene que tener el mediador, no debe perder de vista también que en la justicia penal hay roles que desempeñan cada una de las partes, de modo tal de, por ejemplo, evitar que con la práctica de la mediación se revictimice a la persona que hubiera sido, en este caso, víctima de un delito. Entonces, ¿a qué apunta básicamente la justicia restaurativa, y en este caso la mediación penal, como una metodología restaurativa? Porque algo que suele confundirse usualmente es que justicia restaurativa es igual a mediación penal. Es como que son tratados como sinónimos, cuando en realidad la justicia restaurativa es algo mucho más amplio, más abarcativo, de una serie de prácticas entre las cuales puede estar la mediación. ¿Y con esto a qué me refiero? Que la mediación no es de por sí, no es sustancialmente justicia restaurativa, porque puede ser que el proceso goce de mayores intervenciones restaurativas o que no sea un proceso restaurativo. Nosotros desde la mediación podemos trabajar, si bien obviamente no es la mejor manera de trabajar, pero digo, podemos trabajar simplemente moderando los intercambios entre las partes de modo tal de ver si pueden llegar a algún acuerdo. Esa no es la metodología que nosotros, con la que nosotros proponemos, sino que es una metodología que está mucho más comprometida con la propia gestión del conflicto, y en donde uno lo que busca es que no sea simplemente un sacarse un conflicto de encima, sino que las partes puedan implicarse en un proceso reflexivo, en un proceso que implique sanación, en un proceso en donde pueda haber, por ejemplo, perdón, o sea, un proceso de gestión del conflicto que es mucho más profundo que la mera resolución formal de un conflicto. Lo que hay que diferenciar acá es que un conflicto puede estar resuelto desde su forma, desde su apariencia, pero un conflicto también puede estar resuelto materialmente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo llego a una sentencia da una resolución formal, dice, esta persona tenía razón y esta no la tenía. Por lo tanto, a esta parte le corresponde esto y a esta parte esto otro. Esas sentencias que de alguna manera determinan con valor de autoridad lo que debe ser, no siempre logra resolver el conflicto para lo cual fue creada, sino que muchas veces incluso esa sentencia lo que hace es exacerbar el conflicto que había entre las partes. Lo que se busca desde el punto de vista de un verdadero proceso de mediación con enfoque restaurativo es que ese proceso resuelve el conflicto materialmente. Y esto lo que implica es que las partes que fueron las protagonistas de ese conflicto puedan sentir desde su subjetividad que ese conflicto ha sido resuelto. Y no porque desde la formalidad hay alguna autoridad que le dicen que su conflicto ya ha sido resuelto. Este es el caso, por ejemplo, de un montón de sentencias que, aunque han sido dictadas, luego han tenido un cumplimiento que no ha sido satisfactorio para las partes o que incluso ha verificado un incumplimiento. Entonces, desde el punto de vista restaurativo, lo que se busca es justamente lo que ven en pantalla, una intersección en lo que hace a la gestión del conflicto, en donde principalmente sean la víctima y el ofensor quienes trabajan en la gestión de ese conflicto, de modo tal de poder satisfacer esos intereses que se encuentran en juego, esas necesidades que están en juego, luego de la comisión de un delito, pero también implicando a la comunidad. Ahora no vista la comunidad como ese Estado que expropia el conflicto, sino la comunidad que se hace parte, que alberga, que frente a alguna falta de alguno de sus miembros queda dañada, y también ese tejido debe ser recompuesto para que esta víctima y ofensor puedan de alguna forma reinsertarse dentro de ese mismo orden social. En este sentido, el trabajo que se hace desde las prácticas restaurativas, siendo una de ellas nuevamente la mediación, es un trabajo que implica a víctima y ofensor, pero que también tiene un efecto expansivo que se da hacia la comunidad. Entonces, lo ideal dentro de un proceso restaurativo es que puedan converger víctima, ofensor y comunidad. Entonces, desde la perspectiva de la justicia restaurativa,
el crimen entendido como un delito, ¿sí? Porque esto está tomado de un autor que es el denominado padre de la justicia restaurativa, que es Howard Zerr. El crimen es un acto contra las personas y las relaciones interpersonales. Es decir, no es una ofensa contra el Estado, sino que tiene destinatarios que son personas de carne y hueso. Estas ofensas conllevan obligaciones, es decir, que no se enfoca tanto en lo que sería la pena o el castigo, sino en qué es lo que debería hacer aquella persona que le causó algún daño a otra. ¿Cómo podría esa persona resarcir? ¿Cómo podría esa persona reparar? O en el mejor de los casos, ¿cómo podría esa persona restaurar el daño que ha causado en esa otra víctima? Con lo cual, dentro de lo que es esta concepción de la justicia penal, la obligación principal que surge de la comisión de un delito, de este conflicto en donde hay una persona que se responsabiliza como tal, es la de reparar el daño causado. Entonces, salimos de, si se quiere, esta noción de castigo o de una venganza en donde si alguien cometió alguna falta contra mí, entonces debe recibir un castigo para que eso sea reparado. Nosotros vemos dentro de lo que es el ámbito de la justicia penal la reparación como el castigo que se impone, cuando en realidad muchas veces, si bien puede formar parte de lo que le interesa a la víctima, esto del castigo, en general, desde un punto de vista victimológico, las necesidades que presentan las víctimas y los intereses de la víctima tienen que ver con cosas que son mucho más sustanciales. Muchas veces las víctimas se hacen preguntas, muchas veces se preguntan por qué los escogieron a ellos, por qué les hicieron eso. Muchas veces la víctima se culpa de lo que pasó, o muchas veces la sociedad culpa a la víctima de lo que le pasó. ¿Cuántas veces cuando hay un robo, lo primero que preguntamos es, por ejemplo, ¿y dónde estabas? Como diciendo, bueno, hay lugares que son seguros y en donde eso no te debería pasar, y si vos no estabas en ese lugar seguro, entonces sos culpable de que te haya sucedido. O cuando decimos, bueno, pero ¿a qué hora te sucedió? Bueno, hay horas en donde hay gente y entonces es menos probable que te suceda, y si vos no estabas en ese momento donde había gente, entonces de alguna forma tenés la culpa de que te haya sucedido, o en casos todavía menos felices cuando, con falta de perspectiva de género, se dice que los delitos cometidos contra mujeres tienen que ver con alguna actitud proveniente de la propia víctima. Entonces digo, dentro del sistema penal y dentro del sistema cultural y social, hay una idea que la víctima también es culpabilizada de esto que le sucedió. Y la víctima también siente este sentimiento de culpa que a través de un proceso restaurativo como el que se propone, puede lograr empoderarse, puede lograr entender que lo que le sucedió no le sucedió por culpa suya, y también puede emprender un camino de conocimiento de ese otro, porque ustedes saben que, bueno, también cuando se produce un delito, es un hecho traumático que después también va generando secuelas. El después, por ejemplo, de un robo, cómo yo salgo de nuevo a la calle, con qué preocupación, si tengo miedo de volverme a cruzar con esa persona, cuál es la idea que yo tengo de esa persona, porque usualmente en una situación de trauma uno suele identificar a esa persona que le causó un daño como una persona más fuerte, más poderosa, de lo que eventualmente realmente es. Cuando por ahí hay alguna reunión entre víctima y ofensor, una de las cosas que pueden llegar a suceder es que la víctima se sorprende de quién es esa persona que le causó el daño, porque se le imaginaba como una persona mucho más fuerte, debido al daño que le causó. Entonces, nuevamente, lo que se busca a partir de este tipo de intervención es lograr empoderar a la víctima y, reconociendo su lugar de víctima, sacarla de un lugar también de victimización. Esto lo que quiere decir es que la víctima puede empoderarse, puede resolver su conflicto sin que el Estado la quite del medio, y puede hacerse protagonista también en la solución de ese conflicto. Es muy revelador cuando nosotros vemos en los procesos que se están llevando adelante, usualmente cuando la víctima toma conocimiento de cuál es la historia de vida de aquella persona
que cometió ese delito. Con esto lo que se quiere no es justificar el delito, lo que se quiere es también pasar una idea de corresponsabilización en lo que hace al delito. O sea, todos somos parte de esta sociedad y todos somos responsables de las cosas que hacemos, de las cosas que dejamos de hacer, de las cosas que decidimos no ver. A mí siempre me causa mucho impacto, por ejemplo, cuando va un niño por la calle y un niño advierte una persona que está en la calle. Al niño no le es indiferente la situación de esa persona que sufre, pero es como que nosotros cuando vamos creciendo nos vamos haciendo indiferentes a ese dolor, a esa necesidad, y eso tiene que ver muchas veces también con el miedo, con esto de pensar que ese otro que está en esa situación nos puede hacer daño, y entonces mejor no implicarnos. Pero lo que no podemos dejar de ver es que ese no implicarnos con la situación de sufrimiento y de necesidad de otro contribuye de alguna manera también a que se geste un nivel de conflictividad que cada vez va en aumento. Nosotros desde esta concepción de la justicia lo que buscamos es pensar que no es que a cada uno le toca lo que le debe tocar, sino que es una situación que nos podría haber tocado a cualquiera, y si estuviéramos en esa situación necesitaríamos también de esta colaboración de la sociedad para poder salir de ella. Entonces con el delito, de alguna manera pasa esto, nuevamente sin querer justificarlo. Muchas veces esto de pensar que hay personas que se van cayendo de la caja, ¿sí? La caja sería un poco la sociedad formal, esa gente después va tratando de volver a la caja, y va tratando de volver de distintas maneras. Entonces, esta expulsión que se produce dentro del sistema social, después tiene naturalmente consecuencias que son reproducidas en delito y que son reproducidas en violencia. En la medida que nosotros excluimos, en la medida en la que hay mayor desigualdad, en la medida en la que no tratamos de estar todos bien, naturalmente aquellos que no estén bien y que estén fuera de la caja, no van a sentir empatía tampoco por nosotros, ¿no? Entonces, lo que buscamos también con este tipo de intervención es generar empatía, de modo tal que muchas veces la víctima, cuando conoce a su ofensor, cuando conoce cuál es su historia de vida, cuando conoce cuáles han sido las carencias que ha tenido desde muy temprana edad, puede también, de alguna forma, comprender lo que le sucede, y de esa forma hasta tratar de ayudar a su ofensor. Es muy impresionante cuando víctimas de delito que conocen estas realidades son las mismas que le dan oportunidades a ese ofensor, porque lo que buscan, uno de sus intereses primordiales dentro del proceso, es justamente la reinserción de aquella persona al sistema social, y por sobre todo evitar que eso que le sucedió le vuelva a suceder a otra persona. Cuando nosotros, por ejemplo, pasamos de esta concepción a la concepción del castigo, de la pena, en el mejor de los casos, desde el punto de vista del sistema punitivo, quien comete un delito que dentro de los delitos que son mediables en el sistema penal de la provincia de Tucumán son los que tienen una pena menor, rara vez son delitos que conllevan pena de cárcel, con lo cual esa persona con la cual tengo un proceso es una persona que usualmente sigue libre, y lo que genera en la víctima es un sentimiento de mayor preocupación. ¿Por qué? Por un lado, se ve apartada de la causa por el Estado. Por otro lado, no siente que sus necesidades sean atendidas. Siente que hay como una suerte de sensación de injusticia, en donde el ofensor tiene más derechos que la propia víctima. A su vez, el ofensor, o el presunto ofensor, se encuentra libre, no tiene una pena privativa de la libertad, y como si fuera peor, incluso se pueden encontrar por la calle, lo que le genera más miedo. Entonces, si bien esto de hablar de un castigo, de hablar de una pena, nos suena como muy seductor, desde lo que sería una idea de justicia divina, en donde algunos deben obtener un castigo cuando se equivocan, en realidad en nuestro sistema de justicia eso no se da de esa manera, y las víctimas quedan desatendidas hasta que esas causas eventualmente o son archivadas
porque hay causas que son más graves y que merecen tal vez mayor atención. Y por otro, cuando son atendidas, muchas veces o no hay suficientes pruebas para poder proceder a una condena, o las condenas a las que se arriba no son satisfactorias para la víctima. Entonces, nuevamente, esta nueva concepción de la justicia penal tiene que ver también mucho con eso, con qué es lo que hasta ahora nos viene dando el sistema penal tradicional y qué nuevas respuestas se le pueden dar a la víctima desde esta concepción que es más amplia. Conforme lo expresado, entonces, vemos que hay distintos pilares sobre los cuales se asienta esta idea de justicia restaurativa, que tiene que ver, primero, con identificar cuáles son los daños que se han producido y cuáles son a su vez las necesidades, primordialmente de esa víctima, quien ha sido dañada, pero también no dejar de ver que el ofensor también tiene necesidades que merecen ser atendidas. En consecuencia, lo que se plantea es una experiencia sanadora no solamente para una parte del proceso, sino para todos los que intervienen, víctima, ofensor y también para la comunidad. Hablamos entonces también de obligaciones. La obligación genera una actitud activa en quien hubiera dañado, y esa actitud activa tiene que ver con resarcir o reparar a aquella persona que hubiera sido dañada. Un poco, sí, esto es como una idea más civil, ¿no? Esto de cuando yo daño a otro, esa conducta genera una obligación de reparar. Bueno, un poco es llevada esta idea al derecho penal, y lo que se busca es que no sea el Estado por sí que debe sí o sí aplicar un castigo, sino que la propia víctima pueda decir cómo se sintió, qué le pasó cuando se produjo ese hecho, cómo fue dañada, y además de eso también cómo cree que podría ser reparada. Y esto no tiene, cuando uno escucha esto de la reparación o la obligación de indemnizar o de resarcir, usualmente siempre lo vincula a la cuestión económica. Pero desde esta filosofía restaurativa, la cuestión económica puede ser una parte, y ni siquiera la parte más importante de lo que sería la reparación, ¿sí? Esta reparación entendida como una reparación lo más integral del daño que se hubiera producido. Todos sabemos que muchas veces esos daños que se producen no pueden ser reparados, entendidos como esto mismo que fue dañado es reparado, sino que muchas veces las reparaciones tienen que ver con otras cosas. Normalmente tienen que ver con el dinero, pero dentro de la justicia penal hablamos también de contextos muy particulares de vulnerabilidad, en donde la cuestión económica por sí misma no resulta suficiente o no resulta siempre aplicable, porque hay gente que muchas veces no tiene la posibilidad de lograr un resarcimiento a través de una indemnización económica por un daño que hubiera producido. Entonces, la responsabilización y la reparación muchas veces tienen que ver con otros compromisos que sí pueden asumir y que tienen resultados que, como les dije, además de beneficiar a la víctima, benefician a la comunidad, ¿sí? Y finalmente, la cuestión de la participación. Dentro de lo que es la justicia penal, usualmente se suele acotar las personas que participan dentro de ese proceso, mientras que en la concepción de la justicia restaurativa, esa participación se amplía. Todas aquellas personas, más allá de que no estuvieran involucradas formalmente dentro de lo que sería la relación que se traba entre víctima y ofensor, pueden intervenir en el proceso en la medida que puedan sumar para la debida resolución de ese conflicto. Entonces, puede haber terceros, puede haber referentes afectivos, toda aquella persona que pueda contribuir a la solución de ese conflicto es bienvenida dentro del proceso. Esto tiene que ver mucho con cuáles son los antecedentes de la justicia restaurativa, que tienen que ver con modelos de justicia por ahí indígenas, ¿sí? Porque esto está tomado de, por ejemplo, de la justicia maorí en Nueva Zelanda, en donde hay programas de justicia penal juvenil desde los años 80, y que tienen que ver con esta intervención comunitaria que
aloja también a aquella persona que hubiera cometido una ofensa y de alguna forma busca la reparación para poder reinsertarla dentro de lo que es el tejido comunitario. Eso mismo se replicó después en comunidades de Estados Unidos, sobre todo en comunidades religiosas como los menonitas, que frente a la comisión de delitos contra la propiedad, lo que buscaban no es una indemnización económica, sino la reparación de esos daños, muchas veces con trabajo comunitario y demás. Con lo cual, vemos que los pilares sobre los cuales se sienta la justicia restaurativa, dentro de lo que sería una mirada penal, son diferentes a este sistema tradicional que está enfocado en la pena. Para que ustedes lo puedan ver claramente, estos cuadros son muy claros desde cuáles son estas diferentes miradas respecto de lo que hace la justicia penal. Para la justicia penal tradicional, el crimen, como decíamos, es una ofensa contra la ley y contra el Estado, mientras que para la justicia restaurativa, el crimen es una ofensa contra las personas y las relaciones interpersonales. Por eso el proceso intervienen activamente, o deberían intervenir activamente, tanto víctima como ofensor, independientemente de que hay distintas modalidades para que la víctima y el ofensor, si no quieren encontrarse dentro de un mismo espacio, puedan no hacerlo. Hay técnicas que incluso pueden desarrollar todo el proceso de mediación sin que las partes coincidan en una misma audiencia. ¿Esto es deseable? En principio, lo mejor sería que pudiera llegarse a un encuentro, porque el nivel, digamos, sería más restaurativo que así sea. Pero eso no quiere decir que el proceso no pueda celebrarse también en manera separada. Por otro lado, las ofensas generan culpabilidad dentro de un sistema tradicional de justicia penal, mientras que pasamos a este significado de lo que es la obligación, ¿no? Pasamos de la culpa a la obligación, que también en el derecho civil se da en las relaciones de familia. Es importante la palabra obligación porque tiene un contenido simbólico que se deposita en aquella persona que justamente está obligada a hacer algo por alguien, en este caso el ofensor, a hacer algo por esa víctima a la que dañó. La justicia requiere que el Estado determine culpabilidades e imponga castigos, mientras que desde el punto de vista de la justicia restaurativa, la justicia involucra a víctimas, ofensores y miembros de la comunidad en un esfuerzo por enmendar el daño. Finalmente, en la justicia penal tradicional, el eje central es que los infractores reciban un justo merecido, mientras que en la justicia restaurativa, las necesidades de las víctimas y la responsabilidad activa del ofensor en la reparación del daño ocupan el centro de la escena. Tres preguntas que marcan esta clara diferencia. En la justicia penal tradicional nos preguntamos, ¿qué leyes se violaron? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué castigo merece? Mientras que en la justicia restaurativa hablamos de quién ha sido dañado, cuáles son sus necesidades y quién tiene la responsabilidad de atender esas necesidades. Ahora me gustaría hacer un espacio de conversación para ver si hasta acá esto va quedando claro, ¿sí? No sé si quisieran hacer alguna pregunta o si se va entendiendo esto que se va proponiendo. Sí, doctor, tengo varias preguntas que me van surgiendo, pero le voy haciendo una. Quería saber para usted, hagamos de cuenta que la justicia restaurativa, yo tengo entendido que en Brasil ya se está de alguna forma u otra implementando y tiene muchos buenos resultados. Hagamos de cuenta que esa justicia en Argentina y específicamente Tucumán empieza a utilizarse y los temas, todas las cuestiones penales se la empiezan a resolver de algún modo por la justicia restaurativa. ¿Cómo hacemos? Esa es mi pregunta que yo le tengo por usted. ¿Cómo hacen los encargados de llevar adelante todos estos procesos, que serían los administradores de la justicia, para que la sociedad, que viene con una mentalidad de años, de que el que las hace las paga, es la teoría del delito, lo que ha explicado usted, ¿cómo hacemos para que la sociedad no lo tome como una suerte de lo que sale en los medios, lo que se escucha en todas las esquinas? Entran por una puerta, salen por la otra, nadie hace nada, si te roban te matan, y toda la historia, todo lo que siempre se escucha. ¿Cómo hacemos para que no digan es una justicia que ahora es favorable
delincuentes, hablando mal y pronto, porque ellos van a tener la posibilidad de no ir presos. No sé si esa pregunta ya se le hicieron, o sea, ¿cómo la Y, enfrentaría uno? ¿Cómo le diría uno así a un cliente, póngale que venga, es víctima? bueno, creo que es la pregunta, de hecho, de estos métodos, ¿no? Los métodos alternativos de resolución de conflictos, desde lo que es la parte civil, la justicia restaurativa, desde lo que hace a la justicia penal, son mecanismos contraculturales, son mecanismos que van de alguna forma a contramano de lo que por ahí, de la expectativa social. No digo con esto que eso signifique que sean métodos que sean malos, ¿no? Pero sí son métodos que nos desafían a hacer algo diferente de lo que solemos hacer. En primer lugar, hacernos responsables de nuestros conflictos. Usualmente solemos judicializar y solemos pensar que hay un tercero que tiene que darnos la razón y que tiene que imponer el castigo. Entonces, ya es contracultural desde ahí, desde empezar a hacerse cargo del conflicto y empezar a pensar que, como tal, nosotros tenemos una obligación activa de gestionarlo. El sistema judicial tradicional nos ha invitado a polarizar, a que haya dos bandos y que esos dos bandos tengan que demostrar cosas diferentes. Entonces, dentro del sistema de justicia penal va a haber una parte que va a tener que demostrar la culpabilidad de una y la otra va a tener que demostrar que no es culpable. Y en algunos casos incluso demostrar que el otro es culpable también. Entonces digo, dentro de ese sistema ya es muy difícil convencer a alguien que esto es algo bueno, que viene a sumar. Lo primero que suele hacerse para convencer a la sociedad de la implementación de estos mecanismos es pensar en qué es lo que se tiene. Es pensar en qué sistema de justicia tenemos hoy y si estamos contentos con ese sistema de justicia. Y entonces cuando se empieza a pensar que de verdad que estos casos no reciben otro tipo de atención, una atención más efectiva, que las víctimas después de participar del sistema de justicia penal se sienten revictimizadas, sienten que ese conflicto les sigue pesando en sus espaldas durante mucho tiempo para que en definitiva, luego de exponerse a audiencia, luego de exponerse a tener que testificar en contra de alguien y demás, después no tienen una respuesta favorable, o al menos no al nivel de sus expectativas, y eso les genera mucha insatisfacción. Entonces, lo primero que le diría por ahí a un cliente es, ¿cuál es nuestra alternativa? Si no es esta, ¿qué es lo que tenemos? Y lo que tenemos es un sistema de justicia que seguramente no te va a terminar satisfaciendo. Dentro de esta perspectiva, tenés una posibilidad más. Esa posibilidad puede concluir satisfactoriamente o no. Si no es satisfactoria, vos no estás obligado a consentirla. Entonces, desde ese lugar, vos después podés continuar con, digamos, buscando la justicia tradicional. Esta es una propuesta que viene a sumar. Y por el otro, es que dentro del imaginario social, cuando hablamos de mediación penal, nos imaginamos esto, los homicidios, nos imaginamos los crímenes graves, cuando en realidad, si uno ve cuantitativamente, esa no es la mayor cantidad de casos que está ocupando el tiempo, por lo menos cuantitativamente, de la justicia penal, sino que son muchos otros delitos considerados menores que no reciben atención justamente por no ser considerados de la importancia de ese otro tipo de delitos, y como tal hay que sacarse un poco ese peso de encima de decir, bueno, el asesino no va a ir preso porque va a encontrar en estos sistemas una vía de puerta giratoria o vía de escape para no hacerse responsable. Esto abre naturalmente otra discusión que tiene que ver con la justicia restaurativa, y en este caso a través de la mediación penal, ¿solamente es aplicable a delitos menores? ¿O es posible también replicar este tipo de procedimientos también con delitos que tienen que ver, o pueden haber tenido que ver, por ejemplo, con un homicidio, ¿no? Y esa respuesta primero la digamos desde lo tranquilizador, por ahí para la sociedad, que es que
como está implementada en la mayoría de los sistemas, es respecto de delitos que son considerados menores. Entonces, esta peligrosidad a la que usualmente suele hacerse referencia no le es aplicable tanto a este sistema. Muchas veces el sistema penal es utilizado incluso para satisfacer necesidades del proceso civil, en el caso, por ejemplo, de los accidentes de tránsito. Entonces, muchas veces nos pasaba a nosotros, cuando interveníamos en causas civiles de daño, que las partes, una vez solucionada la cuestión económica, no le interesaba que el conductor fuera preso o lo que fuera. Entonces, el problema es que después no lo podían desistir tampoco. Y con esto hay una serie, un gran cúmulo de causas que siguen esta lógica, o problemas que son problemas vecinales, problemas de amenaza entre vecinos, que tienen que ver más con una cuestión de convivencia, que luego llevadas al ámbito penal, se van complejizando y van dañando esas relaciones comunitarias que se dan y van generando aún más violencia. Entonces, básicamente la propuesta es que sea un mecanismo más apropiado para la resolución de determinados conflictos, considerados menores en este caso, pero que siempre se tenga presente que independientemente de ello, también para las causas más graves, la justicia restaurativa puede brindar muchas soluciones. ¿Y con esto qué quiero decir? No siempre la justicia restaurativa está vinculada a la conmutación de una pena. Yo puedo formar parte de un proceso restaurativo incluso con una persona que ya tiene una condena. Entonces, en ese caso, no se va a modificar la situación de esa persona que ya hubiera sido condenada. Ahora, yo como víctima, tal vez necesito algo más que esa condena. Necesito poder enfrentarme con esa persona que me hizo daño, necesito hablar con esa persona, necesito expresarle todo lo que sentí, mi enojo, mi miedo, porque en la medida en la que yo no puedo cerrar esa historia con ese otro con quien nunca pude hablar, a quien nunca le pude preguntar un montón de cosas que yo quisiera saber, hasta a ver qué hizo con mi dinero, qué hizo con mi computadora, qué hizo con mi celular, por qué me arruinó años de fotos que yo tenía con alguien que murió y que para mí esas fotos eran muy importantes. Digo, son conversaciones pendientes que en la medida que yo no puedo tenerlas, me generan un daño psicológico. Con lo cual, la justicia restaurativa se adapta también a esas necesidades y no necesariamente implica que eso signifique una conmutación de pena o un mejoramiento de la situación del ofensor. Y por otro lado, visto desde la perspectiva de aquel que tiene una pena a cumplir, también la redención ocupa un lugar muy importante en la recuperación y en la reinserción. Porque quien comete un delito, por más que nosotros solemos despersonalizar y deshumanizar a las personas que cometen delitos, son personas que también sienten. Son personas que muchas veces aquello que hicieron es un peso que siguen teniendo en sus espaldas y que tal vez a través de un encuentro en donde su situación no va a mejorar desde la pena que deben cumplir, pero sí desde cuál es su situación anímica, psicológica, y hasta esa posibilidad de poder pedir perdón y poder manifestarle a esa víctima que no se quiso causar ese daño que se causó. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Muy bien Por favor. especificado. Muchas No sé gracias. si hay alguien más por ahí que quiere compartir algo. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿sí? Sí, ¿me escucha, doctor? ¿Sí? Buenas tardes, colegas. Doctor, muy interesante todo lo manifestado, todo como usted claramente lo está transmitiendo acá. Ahora, con respecto a la última parte, cuando usted decía, en este caso, la importancia que tiene entre la víctima y el ofensor, y también nos hablaba de algunos delitos menores, y bueno, también nos hablaba en los casos ya de delitos mayores. ¿Cómo sería en el caso, permítame colega y permítame doctor, en el caso de una violación de un menor de 2 añitos, 3 añitos? ¿Cómo se manejaría esta situación ante esta nueva justicia restaurativa? Sí, usualmente, digamos, en esto, por más que nunca
posiciones son unánimes, pero les podría decir que en esto hay una coincidencia muy grande en que son tipos de procesos en donde no aplica este tipo de metodología, o al menos desde un punto de vista personal, creo que no son aplicables. Más allá de que hay una situación de desequilibrio entre la víctima y el victimario, este tipo de procedimientos, y sobre todo el proceso de mediación penal, requieren algún tipo de equilibrio dentro de ese desbalance que el mediador irá trabajando, en donde las partes puedan empoderarse y puedan participar activamente de ese procedimiento. Si son procesos que mal implementados, ya sea por el objeto sobre el cual se están aplicando o la forma en la cual se ha implementado, generan más daño, entonces considero que no son beneficiosos. Siempre me parece que es importante tener una perspectiva, sobre todo en lo que hace a la violencia intrafamiliar, en la violencia de género. De hecho, en la mayoría de las legislaciones se prohíbe expresamente la mediación penal o este tipo de intervenciones similares, como la conciliación penal, en determinado tipo de delitos. Y la mención de, por ejemplo, los delitos de violencia de género es muy, muy usual, casi les diría unánime. Así que sí, en este caso yo creería que naturalmente no es la forma más apropiada. Lo que sí creo que nos genera una nueva discusión es si el modelo de justicia que tenemos de alguna forma previene o contribuye a el mejoramiento de esta situación social cuando se produce este tipo de delitos, ¿no? Creo que sí tiene que haber políticas activas que permitan una debida atención de las personas que cometen este tipo de delitos para evitar que se generen daños también a otras personas. Sí, perfecto, doctor. Bien, bien, gracias. Sí, entendido. Gracias. Sí, incluso les digo que la propia discusión que se da en torno a si corresponde mediar en casos, en donde, no digo de violencia de género, ¿sí? Sino en casos en donde pueden ser disputas que tienen que ver con los alimentos, con los regímenes de comunicación, que están mediatizados por la violencia de género, porque hay antecedentes de violencia de género entre las partes. Hay una discusión muy grande de si esos casos deben ser mediados o no. Si lo que no puede ser mediado, que eso ya está dicho por la jurisprudencia, es la violencia, e incluso por la normativa, la violencia de género, o si está alcanzado otro objeto, pero que colateralmente, digamos, es inescindible de esa situación preexistente de violencia de género. ¿Con esto qué quiero decir? Dos personas que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar, puestas en una suerte de igualdad de condiciones para negociar una cuestión alimenticia, puede generar mucho daño en aquella que es más débil, porque muchas veces aceptan aquello que les es ofrecido por temor después a la represalia que podría venir en el caso de que no lo hicieran. Entonces, yo personalmente creo que hay que tener mucho cuidado, y yo no soy de la idea que hay que mediar casos en donde, por ejemplo, hay antecedentes de violencia doméstica. Esto es algo que yo siempre digo, que naturalmente es mi opinión, y en esto hay muchas opiniones, pero yo creo que esto debería ser así. Perfecto. Bien. Doctor, una pregunta más, si me permite. Sí. Con respecto a esto, entonces, podríamos llegar en un momento en que tengamos que estar en una situación, digamos, de tabulación del daño que se generó, del delito, o eso va a depender de cada una de las partes. Bueno, en general los sistemas, cuando implementan la justicia restaurativa, en general a través de la conciliación y la mediación penal, establecen esos parámetros. En el caso de Tucumán, con una pena máxima de 6 años. Pero los profesionales que se dedican a la justicia restaurativa naturalmente consideran que ese límite es arbitrario,
y de verdad que muchas veces ese límite es arbitrario. Lo que buscan los sistemas cuando lo formalizan es no tener ese impacto negativo desde lo social, al que hacíamos referencia hace un momento, y entonces lo limitan a este tipo de causas. Pero de verdad que hay un montón de otras situaciones que podrían superar una escala de 6 años que perfectamente podrían ser atendidas a través de esta metodología. Pero conforme a lo que vos me consultas, sí, usualmente está tabulado y pueden variar, usualmente coinciden en 6 años, pero pueden ir variando las condiciones sobre las cuales se puede aplicar este tipo de proceso. Recordemos que la mediación está prevista como dentro de lo que sería el derecho procesal, y como tal el derecho procesal es de regulación de las provincias. Entonces cada una también en este sentido la fue incorporando de distinta manera. Bien, perfecto. Bien, doctor. Bueno, Gracias. No, por favor, avanzamos un poquito más. Esto como para que puedan seguir entendiendo por dónde va la intervención desde la justicia restaurativa, las preguntas que nos hacemos cuando intervenimos dentro de un conflicto entre víctima y ofensor es, primero, ¿quién ha sido dañado? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Quién debe atender esas necesidades? ¿Quién tiene algún interés en la situación? ¿Y cuál es el procedimiento más apropiado para involucrar a todas las partes? Decíamos que la justicia restaurativa era algo más amplio, por ejemplo, que la mediación penal. La mediación penal podía tener un enfoque restaurativo y podía ser una de las metodologías que podrían utilizarse, pero existen otras. Y tal vez, de acuerdo a este conflicto en el que nosotros debemos intervenir, tal vez sean otras metodologías más apropiadas para la gestión efectiva de ese conflicto. Howard Serr, que yo les decía que es el padre de la justicia restaurativa, enuncia 10 cosas que la justicia restaurativa no es, y entre esas enunciaciones dice, la justicia restaurativa no es mediación. O sea, claramente define un campo diferente entre lo que sería la práctica de la mediación y lo que sería la filosofía de la justicia restaurativa, que muchas veces suele ser confundida. Entonces, pensar que la mediación penal es solamente una metodología posible dentro de un sinnúmero de metodologías que son restaurativas. Te las muestro acá. Este es, por ejemplo, un gráfico donde ustedes ven, según qué tan restaurativo sea el proceso, se encuentran ubicadas ya sea a los márgenes o hacia el centro del gráfico. Para definir en general qué tan restaurativo es, una de las primeras cuestiones que se ve es qué cantidad de actores dentro de ese conflicto se encuentran involucrados en su gestión. La mediación muchas veces suele limitar la cantidad de actores intervinientes en la gestión de ese conflicto de acuerdo a cómo está trabado el conflicto penal, ¿no? Mientras que desde una intervención de las prácticas restaurativas de distintos modelos, cuanto más personas que tienen una incidencia, ya sea directa o indirecta dentro del conflicto, más restaurativo es ese proceso. Dentro de los distintos programas que nosotros podemos encontrar desde lo que es la justicia restaurativa, encontramos programas que usualmente son denominados como alternativos o complementarios, que son estos programas judiciales como... Disculpame que te interrumpa, Sí. ahí tengo personas que piden entrar, no sé si tenés alguien. Sí, por favor. Eso los tengo que dejar entrar yo. Sí. Ya Bien. me parecía que estábamos ahí. Perdón. Bueno, ahí se van ingresando. Gracias, doctor. Bueno, hay una suerte de discusión si los programas de justicia restaurativa que se dan dentro de la justicia son alternativos o complementarios del sistema judicial. Es una distinción que muchas veces tiene mucho contenido simbólico, porque es distinto decir que es algo alternativo, es decir, que está por fuera del sistema judicial, a hablar de un sistema complementario. Tal como está incorporado dentro del sistema judicial tucumano, y les diría en la mayor cantidad de los sistemas judiciales, cuando es formalizado,
necesariamente es un complemento, más allá de que los distintos códigos procesales puedan darle mayor o menor protagonismo a estos mecanismos compositivos de resolución de conflictos dentro de la justicia penal. Por otro lado, hay intervenciones diferentes también desde la justicia restaurativa que tienen que ver con programas terapéuticos o de sanación, que son los que se dan dentro del sistema penitenciario. Yo les comentaba que muchas veces podemos asistir a procesos en donde las penas ya estén fijadas, es decir, que no se modifique esa situación del interno, pero sí se pueden incorporar programas en donde dentro del propio sistema penitenciario se puede aplicar ya sea la mediación penal u otro tipo de prácticas restaurativas como los círculos, las conferencias, de modo tal ya de mejorar la convivencia intracarcelaria o incluso de poder hacer programas en donde intervengan también víctimas con estas personas que han sido condenadas por esos delitos. Hay un programa que es muy bueno, y que ustedes, si quieren, en YouTube pueden buscarlo, se llama Probemos Hablando. Es uno de los tantos programas de mediación en cárcel que existen, no solo dentro de nuestro país, sino también en el mundo. Yo en enero estuve en una cárcel en Génova, y estuve viendo junto a Juan Pablo Santi, de la Asociación de Mediación Comunitaria de Génova, cómo ellos intervienen dentro de lo que son las distintas cárceles que están ahí en Génova. Particularmente ellos tuvieron intervención en una cárcel de Génova y en otra de Milán, y fue muy interesante ver cómo ellos trabajan esas relaciones entre los internos, cómo trabajan las relaciones entre los internos y los agentes penitenciarios, y sobre todo, en esa experiencia que estuve viendo allá, cómo la cuestión intercultural tiene tanto que ver no solo en la determinación de cuál es la población carcelaria, cuáles son los delitos por los cuales llegan a las cárceles, que usualmente tiene que ver con el tráfico de drogas, y con, llegan ilegalmente al país, no tienen medios, entonces después son buscados para vender droga, los condenan y quedan en esa situación. Muchos ni siquiera hablan el idioma y demás, así que bueno, son muy interesantes de ver. Y dentro de lo que sería Argentina, yo les comentaba que este proyecto Probemos Hablando tiene hecho un documental que lo hizo Campanella, que eso lo pueden encontrar en YouTube, y van a ver cómo se trabaja desde este tipo de mecanismos desde adentro de las cárceles. Y luego están aquellos programas que son de transición, que tienen que ver con aquellas personas que están por recobrar su libertad y que van a volver a esa comunidad que por un lado los rechaza, que por un lado, esto que siempre se dice, ¿quién le daría trabajo? O vos le darías trabajo a una persona que cometió un delito si lo supieras, ¿no? Entonces esa situación en donde una persona privada de la libertad X cantidad de años debe volver a reinsertarse en el sistema social, y cómo nosotros podemos generar un programa en donde esa transición se dé en forma menos problemática. Conforme a lo que vamos viendo acá, algo que es importante advertir y que nos pasa en los distintos procesos de mediación que nosotros celebramos, es que yo les decía al principio que un proceso de mediación podía ser más satisfactorio o menos satisfactorio según que nosotros, como gestores de ese conflicto, como facilitadores, simplemente moderemos las intervenciones entre las partes, o que en definitiva podemos generar un proceso reflexivo en donde las partes puedan reconocerse como legítimas otros, que puedan escucharse, que puedan dialogar, que puedan hacerse preguntas, que puedan comprenderse, que puedan legitimarse. Y entonces, en función de cuánto hayamos logrado de eso, en función de cómo las partes se hayan sentido y qué tan protagonistas puedan haberse hecho de la gestión de su conflicto, es que podemos hablar de procesos de mediación que pueden ser más o menos restaurativos. Y podemos hablar de procesos que de por sí, por su constitución, son más o menos restaurativos. Con lo cual, acá tenemos una suerte de termómetro de
cuán restaurativo ha resultado un proceso. Y a nosotros en la mediación nos pasa que cuando terminamos un proceso de mediación, hay veces que terminamos diciendo qué bueno que estuvo, qué increíble lo que sucedió, cómo las partes cambiaron en el transcurso del proceso. Algunas cosas que nosotros decimos, bueno, hay veces que se produce la magia en el proceso de mediación, porque cosas que pensamos que no se podían resolver después se van destrabando y las partes van dialogando. Entonces, bueno, hay procesos que son mejores desde el punto de vista restaurativo que otros. Por último, antes de abordar la cuestión procesal de cómo estamos trabajando actualmente los procesos de mediación penal, las preguntas guía para saber qué tan restaurativo es un proceso, básicamente son las siguientes. Trata el modelo los daños, necesidades y causas de la ofensa, se centra adecuadamente en la víctima, insta a los ofensores a asumir responsabilidad por sus acciones, involucra a todas las partes pertinentes, hay oportunidades para dialogar y tomar decisiones de forma participativa, respeta el modelo a todas las partes interesadas. Como ustedes ven, estas preguntas guías básicamente lo que siguen son esos tres pilares que nosotros estábamos viendo, que tenían que ver con reconocer quién había sido dañado, reconocer necesidades y responsabilidades, esta obligación de reparación, la participación tanto de víctima, ofensor y de la comunidad, y cuál es el proceso más adecuado para poder gestionar ese conflicto. Como una suerte de conclusión de esta primera parte de fundamentación sustancial, la pregunta es si nos enfrentamos a una filosofía de justicia penal que nos invita a elegir entre la justicia retributiva, que es la justicia tradicional, desde el enfoque penal, o una justicia restaurativa como la que estamos conversando en esta charla. Porque pareciera ser que no pueden convivir o que estamos obligados a elegir una o la otra. Y también desde esta polarización que es como tan típica del ser humano y sobre todo del argentino, ¿no? De esta grieta, de los que estamos a favor de una cosa o de la otra, en realidad la invitación no es a elegir un tipo de justicia o de otra, sino que este sistema de justicia se complemente con estas dos formas de entender la justicia, y que podemos ver que hay casos en donde puede llegar a ser más apropiada la utilización de un enfoque restaurativo, y hay casos en donde la justicia penal retributiva debe naturalmente actuar, que es un poco la pregunta que me hacía Mario en su momento. ¿Cuándo sí, cuándo no? Que si bien está muy discutido, debe haber un diálogo entre un tipo de justicia y el otro para definir cuándo conviene y cuándo no conviene. Y por eso, dentro de nuestro sistema procesal penal, es a través del principio de oportunidad que el fiscal meritúa si este conflicto que tiene en sus manos debería o no ser trabajado desde la óptica de la justicia restaurativa, desde la óptica de la mediación penal o de la conciliación penal. No es una obligación para el fiscal hacerlo, sino que el fiscal debería poder conocer el conflicto, poder ponderar si en esta situación de conflicto sería bueno intervenir desde este lugar o no. Así que bueno, es muy importante sobre todo la capacitación de aquellas personas que realizan la derivación, de aquellas personas que toman la decisión de cuándo sí y cuándo no. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario que quisieran hacer? Hola, Ignacio. Sí, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un aporte para los colegas que por ahí, vos decías temprano, toman como una novedad la mediación penal en nuestro código. Siempre me gusta mostrarle este libro de Elena Hayton, de la doctora Elena Álvarez y Carlos Gregorio. Es un libro de abril del 98, o sea, tiene 22 años, este texto donde ya habla de la resolución de las disputas en el foro penal. O sea, no es novedad. Y avanzando aún más en lo que dijiste en el primer bloque, ¿cuál es la propensión que se tiene
los que trabajamos en la resolución de conflictos, y Gregorio pone mucho énfasis en el tema del perdón como forma de revinculación entre víctima y ofensor, y además como la forma de reconstituir el plexo social dañado. Me tocó el año pasado cerrar una mediación penal con pedido y aceptación de perdón. Entonces, la satisfacción es enorme. Y vos decías temprano, nos parece mágico que cuando veíamos que se puede caer el proceso, te vengan y la víctima diga, no, para mí con eso está bien, y no es la cuestión del monto de la plata o la cantidad de años que vaya a Villa Urquiza, sino que ambas partes, con la colaboración de los abogados de cada una de las partes, podamos tener esa satisfacción y poder contarla. Perdóname la interrupción y disculpa el atragantamiento de la emoción que tengo de poder contarlo esto en este espacio, Ignacio. Sí, la verdad que es emocionante y creo que quienes en algún punto hemos tenido la oportunidad de intervenir en procesos restaurativos, es imposible no emocionarte porque, al menos por un momento, uno es parte de ese conflicto, por más que sea un tercero que facilita, que sea neutral y demás, es imposible no hacerse parte de eso. Nosotros, bueno, en las teorías del observador, como el observador o todos los que intervenimos dentro de ese mismo espacio ya somos de alguna manera protagonistas. A mí me pasa también que hay algunos procesos en los que recuerdo algunas cosas que sucedieron y cuando las cuento me siguen generando mucha emoción, porque la verdad que son cosas increíbles y son historias que después uno siempre dice son cosas que hay que escribirlas porque después el paso del tiempo va haciendo que uno vaya perdiendo esos detalles, y los libros de casos son muy buenos porque recuperan muchas de esas cosas que suceden. Así que sí, la verdad que lo que sucede es mágico y no puede pasar en todos los procesos, desde luego. Tal vez quisiéramos que todos nuestros procesos sean restaurativos o plenamente restaurativos, y la verdad es que solamente algunos de ellos lo son, pero cuando sucede es increíble. Y lo que sí podemos decir es que más o menos restaurativo, es poco probable que la gente se vaya de un proceso de mediación sin un cambio. Podrá ser un cambio pequeño, podrá ser un cambio muy grande, pero en general el paso por un proceso de mediación genera un cambio en la gente. Y creemos que es un cambio positivo. Y si ese cambio fue negativo, seguramente nosotros como mediadores hay algo que hicimos mal para que eso no suceda. Bueno, un poco como para ir cerrando lo que es la parte más sustancial, que tiene que ver con los fundamentos, que a mí siempre me gusta hablar de los fundamentos, que aunque quede como algo muy teórico, como muy en el aire, a mí me parece fundamental. No podemos trabajar sobre algo que no conocemos, por más que nosotros repitamos que dentro de este nuevo sistema, el criterio de oportunidad, esto y lo otro, si no terminamos de entender a qué jugamos cuando jugamos a esto, es muy difícil que prosperen. O sea, a mí siempre me interesa que se conozca, y cuando alguien hable de justicia restaurativa, ya sea a través del proceso de mediación penal o otro proceso, sepa concretamente cuáles son las reglas de ese juego. ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, desde el año 2016 que se creó el registro de mediadores penales, estamos recibiendo causas. La primera de ellas se dio en el año 2017, fue una usurpación que llegó a un acuerdo, y posteriormente, con el tiempo, bueno, las causas fueron en aumento. El año pasado realmente experimentamos un aumento muy grande de causas, y este año se iba a replicar ese mismo modelo, pero bueno, como todos saben, a causa de la pandemia y de la feria extraordinaria, este año es un poco raro, así que creo que las estadísticas van a ser un poco impredecibles hasta fin de año, cómo van a dar, va a depender mucho de qué tanto se restablezca con normalidad el servicio de justicia. Más allá de que nosotros estamos trabajando, lo hacemos en forma virtual y excepcionalmente en forma presencial, pero naturalmente en este parate que hemos sufrido estos meses, esas causas que venían siendo muy derivadas, bueno, ha sufrido alguna disminución. Pero para que ustedes sepan, generalmente
esto nos puede llegar de distintas maneras. Usualmente nos llega porque el fiscal, en uso del criterio de oportunidad, deriva la causa a mediación penal. A diferencia de lo que es el sistema civil, en el sistema penal siempre es por derivación, hay alguien que nos pasa la causa. En el sistema civil es obligatorio y previo. Acá no, acá es voluntario y siempre por medio de una derivación. ¿Qué puede hacer el fiscal? Que puede hacer la unidad especial de causas del Ministerio Público Fiscal, puede hacerla el juez, por ejemplo, que es el caso de los juzgados correccionales, en donde ya hay una elevación a juicio. Puede hacerlo el juzgado de menores, de hecho, como les contaba, desde el año 2019 estamos dentro de lo que es un plan piloto de justicia penal juvenil y prácticas restaurativas. Ahora hemos participado justo con el doctor Moikens y con el Centro de Mediación Judicial, la doctora Edith Montoya, que es la directora, la doctora Julieta Giunta, que es la prosecretaria a cargo del área penal, la doctora Dolores Suárez, que bueno, intervino en la primera mediación penal juvenil. Hemos estado trabajando en un video para mostrar en un congreso internacional entre Argentina y Colombia, cómo ha sido esa experiencia nuestra y cuáles son esos cimientos que vamos creando también para que esto pueda implementarse dentro de ese espacio también de conflictividad que es el de la justicia penal juvenil. Entonces, desde estos distintos lugares vamos recibiendo la causa y cuando nosotros la recibimos, procedemos a el sorteo del mediador. Tenemos un registro de mediadores penales, tanto en Capital como en Concepción, como en Monteros, para intervenir en este tipo de procesos. Son mediadores que han hecho una especialización en mediación penal y prácticas restaurativas, y luego de ese primer análisis, que si se quiere es un análisis objetivo de procedibilidad que lo hace el fiscal, hay un análisis que hace el propio mediador, que a mí la verdad siempre me gusta darle este espacio de relevancia al mediador, porque más allá de que una causa pueda ser formalmente, de alguna forma, remitida al proceso de mediación penal, puede ser que el mediador, cuando haga un análisis preliminar con lo que se denominan las entrevistas preliminares con las partes, que son entrevistas informativas, que se tiene con cada una de las partes en forma separada, el mediador también puede decidir si este caso es mediable o no lo es. Y como les decía, puede no tener que ver con una cuestión objetiva de si cumple con los 6 años de pena máxima o no el delito, si no es un tema de violencia de género, si no es un tema de delitos cometidos por funcionarios públicos, sino desde las condiciones subjetivas que pueden tener esas partes. Desde lo que me consultaban en un primer momento, creo que era Gerardo, si el ofensor no tiene una actitud que tenga que ver con intervenir en un proceso de restauración, de responsabilización, de obligaciones respecto a la parte que hubiera sido dañada, y yo lo que noto que es solamente para zafar, y entonces tal vez este no sea el mecanismo, porque lo que nosotros no queremos es promover la salida fácil. Lo que nosotros creemos realmente es que puede haber un proceso restaurativo y apostamos a eso. Entonces, el ver cuál es la actitud de las partes en esa audiencia preliminar, que es informativa, es muy importante. Lo mismo con la víctima. Puede ser que la víctima diga, sí, quiero participar, porque en realidad lo que quiere es decirle todo lo que se le ocurre a esa persona, a ese ofensor. Y entonces esa tampoco es la idea. En la medida en que ambas partes puedan implicarse en un proceso de verdadera escucha, de verdadero diálogo, de responsabilización, de asunción de obligaciones, entonces ahí estamos en condiciones de pasar a la próxima etapa, y siempre, por supuesto, con el consentimiento de ambas partes, que sería la propia audiencia de mediación. Luego de esas entrevistas preliminares en donde se informa a las partes del proceso, un poco lo que es en la mediación civil, una suerte de discurso inicial en donde se informa a las partes de qué se trata el proceso, qué es lo que pueden esperar, y se conoce algo del conflicto también para ver si es mediable. Si las partes deciden no someterse al proceso, entonces ese proceso es devuelto, se informa que las partes no han prestado consentimiento y sigue su curso normal. Si en cambio las partes quisieran adherir al procedimiento, entonces el mediador fija una audiencia que podrá ser conjunta o podrá seguir siendo por separado.
son las partes las que van a decidir si realmente quieren llegar a una reunión conjunta o no. Como decía antes, usualmente nosotros solemos pensar en delitos que son graves, y eso no nos permite pensar en que la víctima puede querer reunirse con ese victimario, ¿no? Con ese ofensor. Pero recuerden que muchas de las causas que llegan a la justicia penal son causas en donde la gente se conoce. O sea, son causas en donde la gente incluso son vecinos, o sea, viven uno al lado de otro, o son estafas en donde hubo una relación previa. Entonces, no todas las cuestiones, o una usurpación que tiene que ver con gente que por ahí, en un primer momento, se le fue permitido el ingreso y después las cosas cambiaron y no se quiso. Digo, hay muchas situaciones que quedan en la justicia penal donde la gente se conoce, en donde la gente, más allá del conflicto judicializado, no tiene problema en tener una conversación cara a cara. Pero naturalmente esto siempre se lo deja en manos de las partes, que las partes decidan si quieren hacerlo o no, y si las partes no quieren cruzarse en todo el proceso, hay una herramienta que es la de texto único, en donde el mediador, a través de reuniones que va teniendo en forma individual con las partes y sus letrados, va acercando a las mismas y de alguna forma va construyendo ese acuerdo en base a lo que cada uno de las partes quiere. Y de alguna manera le va transmitiendo todo aquello que las partes habilitan a transmitir para que se pueda ir avanzando en, por un lado, la resolución del conflicto desde lo material, pero también desde la resolución del conflicto formal a través de un acuerdo que eventualmente ponga fin al conflicto. Cuando se llega entonces a la audiencia de mediación se celebra de esta manera, y bueno, el modo de finalización del proceso puede ser con acuerdo, ¿sí? Que ese acuerdo puede tener que ver, como les decía, con una indemnización, pero puede ser que no tenga que ver como, necesariamente con eso. El doctor Orso decía, puede ser con un pedido de perdón, puede ser con un compromiso de no molestarse en adelante, puede ser con un compromiso de mejorar el diálogo entre vecinos, de modo tal de evitar los insultos recíprocos, las amenazas, y generar un nuevo sistema de convivencia. Entonces, bueno, el acuerdo en realidad puede estar compuesto de múltiples obligaciones que son las propias partes las que lo deciden, las que van a terminar diciendo qué es lo que para ellas satisface su interés y su necesidad dentro de ese proceso. Y naturalmente el proceso puede culminar sin acuerdo, ¿sí? Cuando no logran llegar a un entendimiento, o también la incomparecencia, porque puede ser que las partes estén trabajando en el proceso de mediación, pero que en algún momento las partes decidan dejar de ir. Yo creo que una de las mayores dificultades, uno de los mayores, si se quiere, desafíos que tenemos en adelante, es lograr la comparecencia de las partes. Hay un alto índice de incomparecencia en el que debemos trabajar, y que tiene que ver también con que el proceso es voluntario, a diferencia del proceso civil, que al ser obligatorio las partes concurren. Porque en la medida que esto no se conozca, en la medida que los abogados penalistas entiendan que esta no es una solución atractiva, entonces, por supuesto, vamos a tener muchos índices de incomparecencia, y eso es algo que es frustrante desde el punto de vista de la intervención a través del método de mediación, incluso más frustrante que un sin acuerdo, porque por lo menos en un sin acuerdo las partes pudieron hablar, las partes pudieron decidir si querían o no querían. Pero el problema de la incomparecencia es que ni siquiera pudimos llegar a mostrarles de qué se trata esto, ni siquiera pudimos ofrecer el producto como decimos nosotros. Así que eso es algo en lo que hay que trabajar. Y finalmente, una vez que hay acuerdo, y esto fue un cambio que se dio dentro del Código Procesal, en principio la remisión de ese acuerdo era para homologación del juez, y el fiscal lo que verificaba era luego el cumplimiento, pero luego hubo una modificación en el Código Procesal que dejó en manos del fiscal la posibilidad de la declaración de la extinción de la acción penal una vez acreditado el cumplimiento del convenio en mediación. Como tal, está dentro de una de las causales de sobreseimiento, que es un efecto muy fuerte dentro de lo que se le podría asignar al convenio de mediación penal. Así como yo digo que en mediación civil el efecto de equipararlo a una sentencia, porque se ejecuta a través del proceso de ejecución de sentencia, es un efecto muy fuerte,
dentro del proceso de mediación civil. En el proceso penal también el poder lograr la extinción de la acción penal creo que es un efecto muy fuerte que se le otorga al convenio en materia penal. Y bueno, dicho esto, si se verifica el cumplimiento, se extingue la acción penal, pero si hay un incumplimiento, y esta es una garantía que tiene también la víctima, ese proceso continúa. Naturalmente, antes de continuar, puede haber distintas situaciones por las cuales se haya incumplido. A ver, por ejemplo, la pandemia. Nosotros estamos en una situación excepcional que podría, no sé si justificar, pero que podría darnos algunos motivos de por qué aquel que estaba obligado o se había obligado a determinada cosa, hoy no puede cumplirla. Y entonces, en una audiencia se va a terminar definiendo si hay que reformular tal vez los plazos o la forma de cumplimiento, o si se verifica el incumplimiento y el proceso continúa normalmente. Así que bueno, básicamente este era una suerte de pantallazo general que quería hacerles a través de lo que sería la justicia restaurativa y el procedimiento de mediación penal. Y no sé si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado del todo claro, estoy a disposición de ustedes. Colegas, el que quiera hacer alguna pregunta, habilite su audio, por favor, y pregunte. Doctor, si me permitís, para que sea hospedadora de nuevo. ¿Sabés que no tengo idea cómo se hace? Para que voy a salir de Fíjate la arriba, pantalla. anda. Arriba tiene 3 puntitos y ahí habilitame para Sí. que sea hospedadora. ¿Sabés que creo que no me sale? Estoy en los 3 puntitos, pero no lo veo. No lo veo. A ver, voy a salir de compartir pantalla. Dale. Así los veo a todos. Ahí está. Ahí donde dice Gonzalo Bazán, arriba, donde tendrás que aparecerte 3 puntitos hacia la derecha, que me des la posibilidad de ser hospedador. Ahí. Bueno, soy un fracaso en esto. Si querés compartirme la pantalla, así puedo ver qué es lo que estás haciendo. Capaz que te puedo ayudar mejor. Bueno. Ahí estás viendo. Sí, estoy viendo. Bueno, estoy viendo tu pantalla. Si habilitas, vas a donde estoy yo. Me das la posibilidad de ser hospedador hacia la derecha, en las opciones. No te encuentro. A ver, ya prendo el video. Así me puedo ver. La doctora está con otro nombre, por eso capaz que no la encontraste. Ahí estamos. Estaba haciendo trampa la doctora. Sí. Ahí está. ¿Ahora pudiste? Perfecto, Ya ahora estamos. sí. Ahora estamos. Bueno, yo más que nada quería hacerte una... Bueno, primero más que nada agradecerte por haber participado, por tu conocimiento, siempre te lo agradecemos. Yo tuve la oportunidad de verte trabajar, bueno, en la oficina. Obviamente fui a solucionar por un problema que tenía, que no lo podía solucionar hace un montón de tiempo. Lo solucionaste en 5 minutos, y de eso se trata, de lo que bueno que es cuando se trabaja y se trabaja eficientemente, y bueno, y eso te lo quería agradecer, no porque te conozca ni nada por el estilo, sino que era una más que iba a ir a consultar y lo solucionaste el problema. Yo creo que si mucha gente trabajaría como vos, la justicia funcionaría distinto. Así que bueno, eso quería agradecerte. También reivindicar el trabajo de los mediadores, reivindicar la lucha que están haciendo. Yo no solo hago penal, sino también tengo cuestiones civiles, y me parece que la mediación ha sido el mejor camino de la solución de la cuestión, porque hemos tenido muchísimos resultados y muy favorables. Así que solucionar todo en una audiencia en la que las partes concilian, obviamente llegan a un acuerdo, y las partes terminan con un proceso en una audiencia, es impresionante. Así que yo la verdad que reivindico su trabajo. Y ahora con respecto al tema que estabas exponiendo, que me parece que vos diste pusiste el punto sobre lo que realmente importa. Hablabas de la inclusión.
y hablabas también de la igualdad. Son cuestiones que no se manejan en temas de política criminal y que justamente desembocan en este estancamiento de la justicia y de alguna manera lo que está pasando, ¿no? Que los conflictos no llegan a solucionarse. Y un poco esto tiene que ver con la distribución de las funciones de los distintos poderes, ¿no? Creo que desde el Poder Judicial siempre tenemos la excusa de decir, bueno, nosotros intervenimos después, intervenimos cuando el hecho ya se produjo, lo que hacemos es investigar y de última aplicar la ley. Es como que, si bien es el rol, pero nos queda como con gusto a poco, esto de decir, bueno, la prevención siempre está afuera, es como que hay una tendencia de que lo que ocurre nunca es culpa nuestra y siempre hay un otro que es culpable. Y lo mismo que desde la justicia restaurativa buscamos la responsabilización, yo creo que desde el sistema de justicia todos nos tenemos que hacer responsables en algún punto de todo lo que no funciona. Y creo que también desde la justicia nosotros hay algo que tenemos para hacer, hay cosas con las que podemos contribuir para poder resolver algunos de esos problemas. Y me parece que la promoción de este tipo de mecanismos que son democráticos, que promueven el diálogo, que promueven el consenso, son un aporte efectivo que previene daños, porque un conflicto atendido oportunamente es un conflicto que puede evitar que después se deriven daños mucho más grandes. Una discusión entre vecinos, una amenaza que no ha sido atendida a tiempo por el sistema, después puede desembocar en una lesión grave o incluso en un homicidio. Entonces yo creo que apostar al diálogo, apostar al perdón, apostar al consenso es un aporte que nosotros desde la justicia podemos hacer. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, yo tengo muchísimas, pero bueno, no quiero darle capaz la posibilidad a otro colega. Yo puedo, doctor, bueno, antes que nada agradecerle por tomarse el tiempo, todo lo que expuso, muy nutritivo para nosotros, por lo menos hablando de mi parte, la verdad que otra perspectiva viene a romper muchas estructuras y esquemas que venimos teniendo en la cabeza de la facultad, donde nos enseñan que el castigo es lo que le corresponde a cualquiera que tenga un delito imputado. Yo quería hacerle una pregunta, más que nada en la parte cuando usted al final habló sobre lo que tiene que ver con lo procesal. Cuando llega al centro de mediación, de fiscalía lo envía al centro de mediación a la causa. Anterior a ese paso, no sé si no escuché bien o justo creo que me hablaron acá, pero lo que yo quiero preguntarle es, el fiscal siempre tiene que estar de acuerdo a que se produzca la mediación o en caso de que alguna de las partes quiera por sí sola buscar el medio de lograr la mediación, la conciliación penal, buscar algún medio de conciliación, es obligatorio que siempre el fiscal va a tener que tener la última palabra, decirlo así, de que tiene que el fiscal enviar la causa o hay algún mecanismo que tenga las partes para directamente ir a la parte de la justicia retributiva, que sería bueno de alguno de estos métodos. ¿Quieres alguno de estos métodos? Sí, las partes tienen la posibilidad de pedirlo y usualmente cuando las partes lo piden, la causa se remite. Así que en eso, ustedes como abogados podrían ofrecerlo y podrían solicitarlo. No siempre que se lo pide es remitido, eso sí es cierto, y creo que el doctor Orso en eso, sobre todo al principio de que esto estaba funcionando, hizo varios pedidos, y bueno, y obviamente no todos fueron atendidos, pero lo ideal, creo yo, dentro de este sistema es, en la medida que nosotros intentamos generar mayor protagonismo en las partes y más responsabilización y demás, y salir de esta idea paternalista del Estado expropiando el conflicto y la persecución penal y el todo, y a mí me parece que en la medida en la que nosotros vayamos promoviendo que sean las propias partes las que puedan requerir, si se quiere, el servicio de mediación, vamos a estar dando pasos bastante importantes. Por ahora,
es el fiscal el que sobre todo ejerce la decisión de si la causa sería apta para remitir o no, pero sí, siempre las partes tienen un rol y pueden solicitarlo. Doctor, bueno, aclarar que se encuentra vigente los artículos 27 al 34 del nuevo código, 89-33, entonces se aplica el criterio de oportunidad, obviamente como decías depende del señor fiscal que se aplique o no. Hablabas de justicia restaurativa, que la mediación no solo no se utiliza como sinónimos, pero que no son lo mismo, que inclusive la justicia restaurativa equipara también a otros sistemas, como la conciliación, la reparación y qué sé yo. O sea, reivindicando de nuevo el trabajo de los mediadores. ¿Qué mayor beneficio tiene la mediación respecto de la conciliación y de la reparación integral, por ejemplo, vos como desde tu lugar? Y, a ver, yo siempre soy un poco más crítico de la conciliación porque creo que nuevamente es más paternalista que, por ejemplo, la mediación, en el sentido que siempre es digamos, el mismo órgano que por un lado es el que está encargado de llevar adelante la investigación penal y la acusación, es el mismo que interviene como ese tercero para promover un acuerdo conciliatorio. Entonces es como que, a ver, sin hacer un juzgamiento de cómo lo están trabajando, porque la verdad que lo están trabajando muy bien y es un sistema posible. Yo digo desde lo que a mí me gustaría más. Yo creo que la neutralidad o la imparcialidad de ese tercero siempre es muy importante. Entonces, en la medida en la que hay un rol asignado dentro del proceso en ese tercero, me da la sensación que le quita libertad a la gente, por un lado, de expresarse, y el proceso de mediación, si bien no es lo más restaurativo dentro de los distintos procesos posibles, es más restaurativo que una conciliación, porque en una mediación, de acuerdo a la confidencialidad, las partes pueden explayarse sobre todo aquello que sientan como importante, sin tener miedo de que luego eso pueda ser utilizado dentro del proceso penal. En una conciliación, esa confidencialidad con la misma persona que luego, o con el mismo órgano, que luego es el encargado de investigarte y en el caso de acusarte, es como que te quita libertad. Y creo que es más factible que las negociaciones que se den sean negociaciones distributivas. Esto lo que significa es que sea, bueno, ¿cuánto me das? Esto o lo otro, o cuánto más o cuánto menos, y si llegamos... En cambio, creo que el trabajo que se puede hacer desde mediación en un ámbito diferente, esto es, un ámbito, las salas de mediación son un ámbito distinto al ámbito usual de los tribunales o de los tribunales penales, un tercero que no es parte del proceso, reuniones en donde el tiempo es más flexible, en donde no hay tanto apuro, en donde uno puede conversar sobre cosas que a veces a la justicia no le interesan, en donde uno puede llorar, en donde puede decir cosas que, como les digo, que jurídicamente a veces no sean relevantes, pero sí desde la gestión del conflicto para nosotros mediadores es muy importante para destrabarlo, para lograr reflexión y demás. Así que básicamente lo que yo diría es que el proceso de mediación en eso tiene muchas más posibilidades de ser restaurativo que los otros procesos, que igualmente son muy efectivos y que tal vez no todas las causas ameriten para llegar a una mediación, porque también es cierto que una conciliación se resuelve en menor tiempo, es más lineal, con lo cual, bueno, puede haber causas que sean muy sencillas y que el fiscal vea que se pueden resolver simplemente con una negociación más distributiva. Así que, bueno, ese es mi parecer. Perfecto, doctor, hicimos abuso de tu tiempo, así que bueno, No, por favor, te despedimos un placer. Más que nada porque no queremos aprovecharnos de tu disposición. Por Si favor. nadie más tiene algo para preguntar, te despedimos y te agradecemos una vez más por brindarnos de tu conocimiento. Muchísimas gracias a todos, para mí ha sido un placer. Y bueno, quedo a disposición, ya saben, el Centro de Mediación Judicial, estamos en Tribunales 2, en la 9 de julio 455, así que para la tramitación de los procesos civiles y penales, estamos trabajando en ello con el registro de mediadores, que siempre está ahí
colaborando y poniendo lo mejor para que este servicio se pueda prestar. Sin mediadores el servicio de mediación penal no existiría, así que bueno, es fundamental el trabajo articulado con el registro. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.